sociedad civil, la violencia en la ciudad y la violencia urbana. Como usted es el que se va más temprano, porque dijo Mauricio Salem que usted solo trabajaba de 7:30 a 9:30, que lo demás descansa, lo dijo aquí. Sí. Arranque usted. Es que me toca mantener el rating y ya se los dejo corriendo, entonces ya la cree última. que el primo Mauricio no, el primo Mauricio sí, ayuda. Bolo. También faltaba para las menciones, veo que hemos cumplido todas las menciones. Muy bien, entonces siga por favor. La violencia en la sociedad no solo es empuñar un arma ni prender un cuchillo, sino es la mala actitud que uno tiene frente a una intersección en que la deja atravesada y viene el otro y le saluda a la mamá con mucha frecuencia, es del peatón que cruza imprudentemente y agrede al conductor que va manejando y lo puede meter en un problema, es el de la moto que también se le cruza y le va rompiendo un retrovisor, es del profesor en un colegio que en vez de dar educación les da mala actitud, es el del empleado que va con mala onda al trabajo y en vez de producir, jode la producción. Hay muchas clases de agresión que no se las dimensionan ni magnifican. Entonces comencemos por ahí. Algo hay dentro del ser humano que uno tiene que enmendar para que mejore la sociedad. Así es, así es. Muy buenos días, gracias a I99 por la oportunidad de conocer o darles a conocer. Él es Ramiro Cepeda. A ver, Ramiro Cepeda, Javier Segarra, Enrique San Martín. Conocido como Bolo, porque es Enrique Bolívar. Y el cardenal primado Eduardo Ustorio Voltaire Mendoza Paladines. Muchas gracias. Los he visto y escuchado con mucha frecuencia ahí en I99. Qué gusto. Muy gracias, por eso un honor también. Efectivamente, hay que reconocer que hay violencias en plural. Claro, no es lo mismo hablar de una violencia cotidiana que da un profesor o un alumno que la violencia ya de casos de homicidio extremo que están sucediendo ahora, con unos casos ya espeluznantes, ¿no? Que lo veíamos solo en películas o en situaciones que se daban en México, se dan en Colombia, ¿no? Ahora también las hay en Ecuador. Entonces hay diferentes tipos de violencias. Hay la violencia dentro del sistema educativo, la violencia urbana en la ciudad, como usted muy bien mencionaba. Hay la violencia vinculada a los grupos organizados de delincuencia, la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, en fin, la violencia contra la naturaleza también, la violencia contra los bienes públicos que hay en las ciudades. La violencia del hombre contra la mujer y de la mujer contra el hombre. Así es, exactamente. Contra los grupos exactamente diversos. Es decir, hay violencias. Ajá. Lamentablemente Latinoamérica es la ciudad donde todas estas violencias se demuestran en mayor grado con respecto a otros continentes. Es la verdad, Latinoamérica es un continente violento. Desde la calle, desde el espacio público, hasta las situaciones ya vinculadas a los grandes grupos organizados, en fin. Lo que nosotros hacemos en el encuentro de sociedad civil es efectivamente escuchar de diversas personas que trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? Universidad, sector empresarial, gente que viene de fuera. Tenemos una persona que viene de Medellín, otra que viene de Bogotá, tenemos personas que van a venir de Quito, muchas exposiciones nuestras acá de Guayaquil, para llegar a las conclusiones de qué cosas poner en marcha en la ciudad para que desde el próximo año, todos trabajando juntos en red, podamos enfrentar estas problemáticas de las violencias, como usted bien menciona. Entonces, el factor común es el ser humano. Así es. ¿Cómo atacamos al ser humano? Y cuando digo atacamos es el tema metafórico, en buen sentido. ¿Cómo trabajamos, cómo trabajamos en el ser humano para que en vez de tener una actitud agresiva, tenga una actitud propositiva? Esa es muy buena pregunta. Y me acuerdo en este momento algo que sucedió cuando yo tuve la oportunidad de estar en Noruega. Y nos llamó la atención, estábamos varios amigos latinoamericanos, ¿no? Nos llamó la atención que primero en las calles no se ven policías, ni de tránsito ni de policías de seguridad. No se oyen pitos de automóviles, ¿no? Y el tráfico se autorregula de tal manera que no hace falta vigilantes de tránsito. Todos respetan las señales de tránsito, donde no debe parquear, donde se debe parquear. Todos respetan la cola que entra al metro. En fin, es decimos una sociedad autorregulada, porque no necesitan que esté viéndoles la autoridad. Ahí vamos viendo las diferencias con Latinoamérica.
Lo segundo es que las instituciones, o sea, si ellos respetan la norma, quiere decir que las instituciones funcionan. Y ahí está el problema con Latinoamérica. Y veamos el caso ecuatoriano. ¿Pero qué es primero? ¿Arreglar la sociedad para que las instituciones funcionen, o las instituciones funcionan para que se arregle la sociedad, o las dos cosas al mismo tiempo? Las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero el asunto está en que nuestros dirigentes políticos, académicos, deportivos, lo que llaman los sociólogos las élites, son las que dan los ejemplos del respeto y de la institucionalización de las normas. Entonces, cuando los países europeos salen de la Segunda Guerra Mundial en unas situaciones catastróficas, Noruega era más pobre que Venezuela. Noruega era de los países más pobres del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela era más rica, Argentina era más rica. ¿Y por qué están las cosas dadas la vuelta? Porque en Noruega las élites se juntaron para cohesionar a la sociedad y decir todos vamos a desarrollarnos. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Somos fraccionados, entre las mismas élites se pelean, en la sociedad hay diferencias, o sea, somos muy diferenciados en todo. No nos ponemos de acuerdo en cómo hacer funcionar las instituciones y lamentablemente no nos interesa. A muchos sectores no les interesa que funcionen las instituciones. En Noruega fue que estuvo Olof Palme, ahí donde lo mataron, fue en Oslo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. También pasan ciertas cosas también. Sí hay problemas de psicópatas por ahí. Sí, claro, uno que se metió a un parque. parque En el primer mundo hay y harto mató, loco. Ya. En el primer mundo Y hay, tiene ese problema. y hay depresiones, ¿ya? Sí. Producto de la perfección. Sí, ¿ya? Entonces, sí. acá también América Latina es emocionante. Así, el Totalmente. tema es que hay que combinar ambas cosas porque he estado yo, Eduardo, tú también, ¿no? En Finlandia y he estado en Copenhague y en Dinamarca. Helsinki. Ya. He estado ahí, y la verdad que es más o menos el mismo tema de los países nórdicos. Sí. Javier Segarra. ¿Cómo le va? Tocayo, para mí, A la orden. cuando se analiza el problema desde el punto de vista sociológico, influye sin duda también lo económico. Uh-huh. Y no crean que solamente la violencia se genera porque me da la gana. La violencia se genera porque hay una causa fundamental que en determinado momento no se justifica, pero en determinado momento genera una violencia. Y como la violencia engendra violencia, entonces todo se hace una pelota, una nieve, una bola de nieve. Así es. Si los problemas económicos existen, la violencia no va a parar. Así es. Esa es una, diría yo, como una norma, entre comillas. Pero ¿cómo logramos evitar eso? Simple y llanamente es generando estabilidad, generando bienestar, generando empleo, porque si no, el padre de familia que tiene sus hijos y no le alcanza la plata para mantener, culpa a la madre. O la madre que tiene a sus hijos y un esposo que no le da para mantenerlos, se genera violencia. Así es. Esto es un drama esto, Así es. que depende de cada uno de los seres humanos. Así es. Es una cadena, como usted dice, de varias cosas. Así es. Ahora, ¿cómo logramos de alguna u otra manera bajar ese nivel? Uh-huh. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos ahora, ¿no? Observando y sintiendo que esta violencia se está cada vez no solo acrecentando, sino volviendo más cruel incluso. Y usted tiene toda la razón, Javier. Si nosotros no modificamos las condiciones en las cuales se generó esa violencia, así nosotros modifiquemos leyes, No va a pasar nos nada. inventemos instituciones nuevas, traigamos asesores de Israel, no digo que está mal, son intentos que se está haciendo y que hay que considerarlos también, pero no va a solucionar de raíz. Las condiciones en las cuales ya se veía que iba a suceder esto de décadas atrás, es decir, población empobrecida que vino del campo a la ciudad. Yo he escuchado a algunos autores que han dicho estas últimas semanas en entrevistas sobre el tema de la violencia, que decían que las poblaciones que se asentaron en territorios marginales se empobrecieron y generó la violencia. No, ya fueron personas que vinieron en condición de pobreza del campo a la ciudad, buscando mejores condiciones de vida, vinieron y les ofrecieron terrenos, los traficantes de tierra, en fin, conocemos muy bien cómo se dio eso, no solo en Guayaquil, sino en muchas ciudades de Latinoamérica, Centroamérica, en fin. Esa fue la lógica, ¿no? Entonces, desde ahí la sociedad empezó a crear poblaciones con las condiciones para que se generen estas violencias que estamos enfrentando hoy. Entonces, primero,
sí hubo un descuido de la sociedad y de los estados para dejar que esto se vaya acumulando a través de las décadas con las condiciones para que se generen, ¿no?, este tipo de violencias. El Eso problema es de lo los primero. estados es que no desarrollan regiones pequeñas que les permita a la sociedad trabajar en esas regiones. Exactamente. Porque como no hay trabajo en esas regiones, voy a la gran ciudad a ver cómo me va. Exacto. Es lo mismo que pasa con los migrantes aquí en el Ecuador. Se van a Estados Unidos y que querer el sueño americano y no lo logran, pues si me explico. Así es. Una cosa es ir a lavar plato y otra cosa es ser alguien que realmente aporte en Estados Unidos. Pero eso ocurre en el Ecuador. Así es. Aquí hay una culpabilidad del Estado ecuatoriano. Olvidémonos Sin duda, de sin duda. quién es el presidente. Esto no es de Juan o Pedro. No, es el del Estado el sistema ecuatoriano. estatal como tal. En Correcto. Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica, en fin. Y Sí. como es una cadena, entonces ese Estado, cuando un gobierno central no ayuda, por ende hay un gobierno provincial que tampoco lo hace, un gobierno cantonal que tampoco lo hace, un gobierno parroquial que tampoco lo hace, y entonces es una cadena negativa y la gente se desespera. Por eso es que vemos a las Así es. grandes ciudades tener estos cordones de miseria, Así es. invadidos por la necesidad de sobrevivir, pero que más bien generan un problema antes que una solución. Exacto. Es sobrevivencia. Sobrevivencia. Es como usted bien plantea, ¿no? Es un concepto que se aplica en ciencias sociales porque es la gente buscando sobrevivir. Y eso, mire cómo está afectando el tema económico. Nosotros, yo soy director de la ONG Misión Alianza Noruega y tenemos programas de emprendimiento con Fundación Huancavilca, con universidades, en fin. Pero ¿cuál es la diferencia de ahora comparando con apenas 5 años atrás, antes de la pandemia? Que nuestros programas de entrenamiento para mujeres, digamos, para que se entrenen en cocina, belleza, elaboración de ropa, de calzado, tenían las condiciones, digamos, de tranquilidad para ponerse su microempresa y salir adelante. Hoy ya no lo tienen. Entonces, lo que está sucediendo... Pero no lo tienen ¿por qué? Por la violencia. Por la supongo. violencia, Claro, la extorsión, claro. se ha convertido... La venta ambulante es una estrategia de vida que pueden tenerla 2-3 semanas, luego se van a otro lugar, luego regresan a su finca, vuelven a la ciudad por la violencia. Okay. Entonces ya nuestros programas de emprendimiento ya no pueden funcionar como antes. Hablamos de 5 años atrás. Claro, no estamos hablando Entonces de décadas. la gente está sobreviviendo. Es jodido. Es bien difícil. Sí. Increíble. Sí. Sí, lo escucho con atención, sociólogo Javier Gutiérrez. Voy a comenzar a hablar de la violencia, la intrafamiliar, porque de allí nacen muchas cosas. Padres abusivos, maltratadores psicológicos y físicamente de hijos, que no les queda de otra porque no pueden hacer nada. Más antes, pero también pasa ahora. Así es. Ese comportamiento de estos infelices maltratadores, porque esa es con los chicos, hacen que los chicos crean que así es todo, pues. Y de ahí comienza y nace el tratar mal y tratarlos mal. Hoy, y yo los invito siempre, luego viene en la adolescencia, los chicos con las chicas. Un hijo miserable, que tuvo un padre miserable, maltratador, de esos de verdad que deberían estar condenados y presos, ¿no? Por no decirle otra cosa, porque maltratar a un menor es eso, ¿no? Un hombre. Tienen una actitud contra las chicas y esta agresividad se manifiesta pegándoles o tratándolas mal, insultándolas, molestándolas. Es inconcebible lo que le estoy diciendo. Hablo de agresiones físicas y psicológicas, porque aquellos que nacen de ello, lo mismo. Ese mismo hombre y esa pobre mujer que tiene esa pobre chica, van a la vida teniendo un energúmeno, muy infeliz, producto del maldito padre que lo maltrató, y de su creyendo que eso es lo normal. Así Y ese es el ciudadano que mañana te coge un carro y te insulta, te ofende, te quiere caer a palos, te mete la sociedad. Súmele eso, la violencia y la delincuencia organizada, más lo que está pasando con el asunto de la salud mental desde la pandemia y que con los apagones que no tienen nada que ver el gobierno, sino gobiernos anteriores que le tocó a este gobierno y que lo está enfrentando, hacen verdaderamente un caldo de cultivo para lo malo. Salía de la iglesia yo ayer y la gente nada cruza el carro, o sea, salen de la iglesia, salen con violencia interna,
¿cómo sociológicamente explicamos y hacemos algo para ayudar a la sociedad desde el principio? ¿Qué debemos hacer, Javier, si usted nos lo dice, por favor? Gracias, sí. Es importante justo reconocer lo que usted menciona. La violencia se reproduce de padres a hijos, Sí. o de sistema escolar a sus alumnos. Está comprobado por los psicólogos y escuelas de la psicología que estudian el tema de violencia, que estas personas caracterizadas por tener una conducta de violencia, tuvieron padres o adultos vinculados a ellos también violentos. Efectivamente, la violencia, primero hay que reconocer eso, la violencia se reproduce, se hereda socialmente, lamentablemente es así. Interesantísimo. Eso se hereda, eso es lo uno. Lo segundo, también las personas violentas sufrieron, por ejemplo, acoso escolar, abandono escolar, callejización, ¿no? Muchos estuvieron en situación de calle, porque el principal factor que saca al niño de su hogar y de su escuela es la violencia. La violencia. Es la violencia. Miren que no estamos hablando de la más profunda que podría ser sexual, no hablamos solamente de la violencia física y la violencia psicológica. No nos llegamos a lo otro que ya es lo más, porque si no nos quedamos aquí 2 horas. Claro, así es. Sí. Entonces, ellos en algún momento de su vida también van a tener hijos, van a tener pareja o parejas, ¿no es cierto? Esa violencia se reproduce también en esas mujeres y en esos niños, y obviamente se vuelve una cadena, como usted bien decía. Como ¿no? decía Javier. Como decía Javier, se vuelve una cadena. ¿Cómo ponerle fin a esa cadena? Esa es la gran interrogante. Y ahí viene toda una serie de elementos paralelos que es complejo, pero hay que hacerlo. El tema económico, por ejemplo, ¿no es cierto? Un padre de familia, en el caso de la pandemia, en ese tiempo se disparó la violencia intrafamiliar. Totalmente. Porque era un señor que estaba dentro de su hogar, sin empleo, porque no había posibilidad de salir a trabajar, con su familia necesitando alimentos. La frustración de él de no poder tener alimentos, muchos se dedicaron al alcohol y eso derivó también en una mayor violencia. Entonces, en la época de pandemia se disparó la violencia intrafamiliar. Entonces, primero, el empleo es clave en sociedades donde hay oportunidades de salir adelante, porque cuando yo tengo una oportunidad económica, me proyecto en la vida. Claro. Cuando no me puedo proyectar en la vida, empiezan las frustraciones. Javier, ¿qué es lo que pasó, para ir rápido, porque nos queda una pregunta con Bolo? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador este año? ¿Qué es lo que yo he comentado? Nosotros vivíamos como en seguridad, pero había comercio. No había empleo, pero había comercio. Entonces, lo que cita usted, la gente iba a la calle, compraba una cosita, las vendía y se ganaba $1, $1.50 en esas cositas. Al momento que vino el tema de los apagones, vivo con la delincuencia, pero no tengo trabajo. Y lo que yo cachueleaba, no, porque la gente se guarda. Entonces es un tema que hace que la gente esté con ganas de pegarle a todo el mundo, en todos los niveles. Es así. Y yo entiendo al gobierno en su lucha desesperada por tratar de dar esperanza, pero quizás una campaña en este sentido también puede ayudar, porque el más gente quiere pegar hasta un tiro, sino darle un balazo. Sí. Las políticas para incrementar el empleo son positivas con campañas, etcétera. Y un paréntesis antes de pasar a una siguiente pregunta es que los urbanistas, por ejemplo, explican que los espacios públicos, los espacios recreativos, mientras más lugares de recreación, de esparcimiento libre, sano, disminuye también las crisis de las familias y el riesgo de violencia. Entonces, necesitamos recuperar y crear, urgentemente más espacios públicos, más parques protegidos, familias disfrutando del espacio público con sus hijos. Está comprobado por los urbanistas que mientras mayor cantidad de espacios públicos, más gente parques, aliviada. Estamos hablando de parques, del malecón. Eso. Claro. Es como una persona, estoy estresado, me voy a comer algo, me voy a hacer yoga. La sociedad es lo mismo. ¿No? Usted se siente estresado, dice, necesito algo, voy a ver un amigo, me voy a ir a un parque, me voy a caminar. Me voy a ver unos amigos. Me voy a la playa. ¿Por eso será que tanta gente, aparte del calor, se va a los moles y se distrae? Claro. No hace más que tomarse un cafecito. Sí has visto, Javier, Bolito, que la gente está plagada por el tema de los apagones, ¿no? Así es. Enrique Bolito San Martín. Gracias, Eduardo. No, rápidamente, en honor al tiempo. Yo hace 24 años entrevistaba a un sociólogo, era de origen colombiano. Cuando hubo aquí el feriado bancario en 1999, hablábamos de todo esto que se producía como hoy ahora, la migración terrible. Entonces él me decía, espérate una generación más. Una generación cronológicamente equivale a 25 años. Eso fue en el 1999.
Dice, espérate una generación más y tú vas a ver a los hijos de la migración reflejados en qué, en violencia, en todo eso que estamos viviendo hoy en Increíble. día. ¿Por qué era? Por él me decía, porque están yéndose los padres y los dejan a los niños al cuidado de quienes, bueno, no sé si serán los abuelos los más opcionados o los más aptos, mejor dicho. Lo dejaban también en manos de los tíos, en manos de los primos, incluso hasta en los vecinos. Entonces ese niño va creciendo sin ese calor, sin esa guía de papá y mamá, y entonces terminan siendo rebeldes. Ahora, más lo que está sucediendo ahora, con esta incorporación de bandas a jóvenes, porque estamos viendo que en cada captura aparecen jóvenes, el problema es grave, es terrible, y me preocupa a mí que ya a puertas de unas elecciones presidenciales en mes de febrero, pues poco se hable de eso. O sea, hay problemas sumamente importantes en el país, pero muy poco se habla de Sí, eso. Eso es lo que a mí me preocupa. sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería el llamado en todo caso? Porque hay que moverse, porque si el tejido social en este país está roto, no es que se está deteriorando, no, está roto, se rompió. ¿Cómo volvemos nuevamente a hilarlo? Y sobre todo partiendo de la familia. Yo sé que es difícil, es titánico, pero hay que comenzar. Así es. Y la pregunta es, ¿cómo comenzamos? Desde nuestros roles, Por nuestras supuesto, funciones que tenemos. exacto. Hace unos años, en el encuentro de sociedad civil de diciembre del 2022, invitamos a una persona de Medellín que fue del equipo de trabajo de Sergio Fajardo, que fue el alcalde de Medellín, que ayudó, uno de los que ayudó a rescatar Medellín. No. Y también tuvimos la presencia de una mujer que dirigía en ese momento el área de cultura del municipio de Iztapalapa, en México. Ah, ya. Iztapalapa es un municipio también modelo que logró reducir mucho la violencia intrafamiliar y la violencia urbana vinculada a la Monterrey droga. también, la ciudad de Monterrey, en México. Claro, También. entonces, ¿cuál es la conclusión de estos dos personajes con los cuales tuvimos un diálogo muy interesante durante 2 días? Fíjese. Primero, que la sociedad en su conjunto, desde el presidente de la República hasta una fundación o una escuela pequeñita en Medellín, todos reconocer que la situación no da para más. Claro, Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. sí. Fue 93 muertos diarios. Sí, imagínense. Entonces, punto 1, en Iztapalapa y en Medellín coincidían los dos. Tenemos que reconocer que esto no da para más. La pregunta, vamos con el punto 1. En Ecuador, los políticos están reconociendo entre todos eso. No. Nadie. Es un problema. Ahí está Nadie. el primer punto. No. El segundo es, ¿qué podemos hacer todos para poder salir de esta situación? Lo mismo pasó en Iztapalapa y en México. Entonces, y voy a mencionar cuál es la diferencia entre las dos ciudades. En Medellín se unieron, el proceso de Medellín fue con mucha presencia de los gremios empresariales, la cooperación internacional y el gobierno central, también con el gobierno local. Entonces, una articulación ahí con universidades, etcétera. En el caso de Iztapalapa fue la alcaldesa la que lideró y cohesionó al resto para que le ayuden a rescatar esos territorios. Entonces, el de Medellín fue más multiactores. El de Iztapalapa fue fue más municipal, pero sí contribuyeron los demás actores. Eso es lo segundo, es decir, ellos decían, usted tiene un rol, el medio de comunicación tiene un rol, la universidad tiene un rol, tenemos que sentarnos para un plan de salvación de la ciudad y empezar a trabajarlo de manera permanente. Y ahí viene el tercer punto. Tiene que ser un plan que no importe el alcalde o el presidente que esté. En Medellín lo tuvo durante casi una década, creo que logró pues de alguna manera salir adelante Medellín, y lo mismo en el caso de Iztapalapa, es decir, si no se sostiene no va a servir de nada, ¿no es cierto? Entonces, y ahí vinieron los planes. ¿Qué hicieron? Espacios públicos, ¿no? En los lugares de mayor violencia en Iztapalapa y en Medellín colocaron la mejor infraestructura como bibliotecas, parques, los teleféricos en ambas ciudades. Nos mostraban videos de Iztapalapa en la noche, y es como que nos pongamos en Guayaquil un teleférico en Monte Sinaí, por ejemplo, en Sociovivienda, igualito. Y abajo usted vea luces de colores, aguas, fuentes de colores, canchas, centros de cómputo que parecían centros de Suiza. Entonces, ahí coincidían ellos y decían, no es que les vamos a dar una cancha para que jueguen fútbol, no, les vamos a dar la mejor infraestructura del país, lo mejor que tiene el país en esos lugares. Y lo lograron. Lo lograron. Y mire, la violencia en Iztapalapa cayó así en picada a los pocos años de esta revolución
de infraestructura Cultural e infraestructura. y de cultural, etcétera, etcétera. Y Medellín también sucedió lo mismo. En los barrios más violentos se volvieron barrios de turismo. Los mismos chicos que antes estaban en las zonas de violenta ahora son guías de turismo en uno de los barrios, el barrio 13, ¿no? Ya se me fue el nombre ahora, en Medellín. Comuna 13, la Comuna 13, que era como nosotros irnos a la zona más violenta de Guayaquil, y ahora Comuna 13 es una zona de turismo, donde voy a decir algo que realmente impacta, ¿no? El cementerio en esa zona donde depositaban los cadáveres de los asesinatos, era un cementerio. Ellos viajaron al Vaticano para que el Papa les permita convertir ese cementerio en un lugar de esparcimiento para música, rock and roll, salsa, para cultura, pintura, arte. Actividades lúdicas. Y uno, claro, entra al cementerio y claro, ve las bóvedas, en fin, pero ahora son lugares para las pinturas, en fin. O sea, de la muerte, ellos lo dicen, de la muerte lo trasladamos en vida, en cultura, en unión juvenil. Es una revolución de vida, digámoslo así, que debe ser realizada por todos, y no en un año que dura, o 4 años que dura un alcalde, que si tiene que durar los 15 años tiene que permanecer ese plan y responder un poco a su pregunta. Claro. Hay que hacer eso, o si no, Sí. no veo otra salida. Condenados. Sí, sí. Estamos condenados. Agradecerle mucho su gentileza. Ha sido una conversación, espero que tengamos otra. Con todo El gusto. efecto sociológico del materialismo en la Navidad, en la ciudad, y eso cómo descompone, porque Javier lo dijo y usted lo entendió perfectamente, el tema económico, cómo hace sentir a unas personas que no pueden. Yo hablo siempre de que la soberanía no es un tema transnacional, sino es personal, intrapersonal, porque si un hombre o una mujer son soberanos para poder pagar su casa, sus comodidades, la educación de sus hijos, para darse un vueltazo el fin de semana con la señora o con la novia, llevar a sus hijos al estadio el domingo y tener lo normal, acceso a educación, a seguridad, a una buena vida, esa es la real soberanía, no la otra que dice que sí, que tiene que ver con los países. Así que le agradezco mucho su gentileza. Así es. Y, Muchas gracias. y gracias a Javier por estar con nosotros. ¿Cuándo es el evento? Es el miércoles 4 de diciembre en la Universidad Tecnológica Empresarial, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La UTE, vía la La costa. UTEC, en la Avenida Bombero, sí. Ok. Sí. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias Muy a bien. la Gracias, radio. Javier. Bueno, y agradecemos a Javier. Diego, tenemos ya